Hola, hola. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿cómo andan? El día de hoy nos toca empezar a hablar de un tema, el tema más complicado de lo que nos toca ver en la cátedra, que es empezar a hablar un poco de ventilación mecánica. Por lo tanto, decidimos como metodología de aprendizaje no empezar a hablar del ventilador mecánico en sí, sino empezar a hablar de los efectos fisiológicos que provoca la ventilación mecánica en nuestro cuerpo. Por lo tanto, como primera medida, traté de armar estas diapositivas como para que se pueda comprender mejor. Vamos a empezar hablando sobre cuáles son los motivos que el paciente tiene ante la evaluación por parte del terapeuta respiratorio, del kinesiólogo respiratorio, para decidir algún soporte ventilatorio. Entonces, dentro de este gráfico, empezamos a ver que hay ciertos índices como la PCO2, el pH, el volumen tidal, que es el volumen corriente, la capacidad vital, la frecuencia respiratoria, la presión máxima inspiratoria, o Pimax, la capacidad vital, el volumen minuto máximo, la ventilación minuto, el espacio muerto, los índices de A-A y PAFI, y tienen sus valores normales. Cuando un paciente no llega a esos valores normales y se encuentra en lo que podemos encontrar en la columna de la derecha, podemos estar pensando de que ese paciente no puede afrontar solamente la respiración y necesita de que algo, una máquina, lo ayude a ventilar. Por lo tanto, decidimos que estos parámetros son los indicativos sobre un soporte ventilatorio, ¿bien? Una ayuda ventilatoria, ¿bien? La aplicación de ventilación mecánica. Si bien ustedes se deben preguntar, bueno, Martín, esto lo tienen que tener todos estos parámetros. Bueno, el contexto clínico va a indicar con estos parámetros, bien, la dependencia o no o la decisión o no de meter una ventilación mecánica. Obviamente que hay situaciones que ameritan que uno no haga todo este análisis, que es el paro cardiorrespiratorio, ¿bien? Entonces ahí ya no tenemos mucho que pensar ni mucho que decidir, sino que se debe intubar. Tenemos que saber que la ventilación mecánica va a suplantar a la bomba muscular respiratoria. Por lo tanto, cuando esa bomba muscular respiratoria no esté actuando de la mejor manera, se necesitaría un soporte ventilatorio. Normalmente tenemos varias situaciones en donde hay que aplicarla, por ejemplo, ante la falla de la oxigenoterapia. Nosotros, la escalada terapéutica sería oxigenoterapia por cánula nasal, máscara simple o máscara con reservorio, bien, cualquier opción. Y si eso no funciona, nosotros vamos a una ventilación con alto flujo, y si en el caso de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, y en el caso de una insuficiencia respiratoria hipercápnica, nos vamos a una ventilación no invasiva. En la ausencia de mejora, en el caso de la no invasiva, en una hora, y en el caso del alto flujo, podemos dar un poquito más, pero en ausencia de mejoría franca de los parámetros ventilatorios o de oxigenación, con estos dos instrumentos, uno decide intubar al paciente. Bien, cuando hablamos de intubación y de ventilación mecánica, estamos hablando de que ustedes tienen aquí este aparato, que es un ventilador o un respirador, que lo que va a hacer es lanzar aire, un jet de aire, por el medio de una rama o una rama inspiratoria. Este es un humidificador y ese es el tubo endotraqueal y va hasta los pulmones. Cuando de manera pasiva el paciente expira, el aire pasa por el humidificador, que ya vamos a hablar bien de su función, y va por la rama expiratoria, va dentro del ventilador y del ventilador sale. Por lo tanto, lo que hace este dispositivo es lanzar aire adentro del ventilador. Aire enriquecido con oxígeno. Bien.
Luego vamos a ver las curvas, vamos a ver todas esas situaciones y qué tenemos que monitorizar con este aparato. Este aparato es un elemento de fisioterapia. ¿Por qué? Porque entrega un agente físico, ¿sí? Que es el aire en forma de presión, de volumen o de flujo. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre esta ventilación y una ventilación espontánea? Nosotros vamos a ver acá, y esto me gustaría que lo repasen, esto es un repaso de fisiología de segundo año, en donde podemos observar un montón de presiones, desde la presión transinspiratoria, presión transpulmonar, transalveolar, transtorácica, cómo se va conjugando todo esto. Lo más importante es la presión transpulmonar, que marca la distensibilidad del pulmón. Lo que vemos y podemos resumir en esta diapositiva es que hay una presión de apertura a nivel alveolar, a nivel de la boca, y una presión alveolar que va a marcar la distensibilidad. Por lo tanto, ese juego de presiones que hay en el tórax, tanto las pleurales, las alveolares, las atmosféricas, va a producir que el aire ingrese al alvéolo. ¿De qué manera? Luego de una contracción del diafragma, cambios de presiones, llevando de presión positiva a negativa, y esa presión negativa y esa diferencia de presiones hace que ingrese el aire al pulmón. Esto no es nada más que un repaso de las presiones. Pido, con énfasis, repasar esta área. Bien. Ahora bien, vamos a un poco a lo nuestro. Nosotros tenemos acá en que el inicio de la ventilación mecánica no fue a presión positiva, sino fue a presión negativa. ¿Por qué? Porque la respiración normal que tenemos nosotros es la presión negativa. Entonces dijeron allá por la década del 30, vamos a hacer algo que ayude a ventilar. Por lo tanto, vamos a imitar la fisiología normal, y lanzaron los dispositivos con presión negativa, lo cual no tuvieron muchos buenos resultados, y que, como verán, en las presiones transpulmonares, en las presiones torácicas, en las presiones de aire y las diferentes presiones, no había diferencia con respecto a la espontánea. Son todas iguales. ¿Ok? Ahora bien, en la década en la década del 50, en la década de la pandemia de la polio, se vio que ventilar a los pacientes con presión positiva en lugar de negativa era mucho más beneficioso, y redujo la mortalidad estrepitosamente, lo cual se empezó a hablar de la ventilación a presión positiva. Y como verán, las presiones son muy parecidas, y lo único que cambia son las presiones dentro del tórax, en donde en inspiración la presión en respiración espontánea es negativa, y que aquí en presión positiva la presión es positiva, por ende. Es aquí en donde vamos a mostrar este gráfico, en donde este es el tiempo ventilatorio, ¿sí? Normalmente acá está demostrado en 4 segundos, disculpen, en 4 segundos, desde el inicio de la ventilación hasta la finalización del ventilador. Esta es una curva de volumen, esta es una curva de flujo, y esta es una curva de presión, y esta es una curva de presión intrapleural. Lo que vemos aquí es que hay una descenso, esta es la línea del cero, por lo tanto todo lo que está por debajo es negativo y todo lo que está por encima es positivo. Es un descenso de la presión alveolar. Eso hace que no haya un flujo negativo, y este flujo negativo lo que hace es que la presión intrapleural sea aún más negativa, y esa diferencia entre la presión atmosférica positiva, ¿no? Atmosférica positiva, y intraalveolar o intrapleural más negativa, hace que el flujo desde el aire pueda ingresar y aumentar el volumen corriente. Entonces fíjense cómo aumenta el volumen corriente a medida que aumenta el flujo, aumenta el volumen corriente, la presión, cuando se empieza a positivizar aquí, cuando ya es positiva, como ven que ya la fase expiratoria empieza a comenzar.
Por lo tanto, cuanto más positivo es la presión, más comienza el fenómeno expiratorio. ¿Bien? Y empieza a ponerse menos negativo la presión pleural y empieza a positivizarse la presión alveolar. ¿Bien? Entonces, este fenómeno, que es con el cual ventilamos todos, cuando intubamos al paciente, cambia radicalmente. Miren, este es el gráfico de volumen, flujo, presión y presión intrapleural en ventilación mecánica con presión positiva. Fíjense que la presión, el volumen se mantiene, el flujo, hay un ascenso del flujo y sobre todo hay un ascenso de la presión. Por lo tanto, acá tenemos un dilema. En fisiología, los fenómenos fisiológicos per se no tienen que ser lo mismo o debería haber una alteración. Nosotros sabemos que hay una relación entre la ventilación y la perfusión y que la perfusión y la ventilación, como está aquí marcado, podemos observar que si el paciente estaría de pie, no como esta imagen, el paciente estaría de pie y respiramos espontáneamente, nosotros estaríamos llevando el aire, no como tradicionalmente uno piensa, hacia los ápices pulmonares, sino hacia las bases pulmonares. El aire, por la contracción diafragmática, va hacia lo basal y hacia lo posterior. Por lo tanto, cuando uno inspira, donde primero va el aire no es en la parte apical, sino en la parte basal y dorsal. Eso tiene que quedar claro. Bien. Por lo tanto, la fisiología, tanto la perfusión como la ventilación, están adaptadas para ese contexto. Cuando dormimos al paciente y le colocamos ventilación mecánica, el diafragma se mantiene sin actividad. Bien. Y la presión positiva, al encontrar mucho más resistencia en las bases pulmonares, va hacia los ápices. Pero en los ápices no hay tanta perfusión. Por lo tanto, el proceso de intubación y de ventilación mecánica ya produce una alteración ventilación-perfusión. Bien, y eso tiene que quedar claro. Por eso cambia todo lo que es la fisiología respiratoria cuando colocamos ventilación mecánica. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación mecánica? Es mejorar la ventilación para compensar o mantener gases en sangre normales, sobre todo la PCO2 normal. Por lo tanto, es muy importante conocer esta fórmula, que es la de volumen minuto, que es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Desde ahí nos vamos a manejar para poder interactuar con la PCO2. Es muy importante que sepamos que el volumen corriente que nosotros manejamos no son 500 mililitros como nos dice el libro de Guyton de fisiología respiratoria, sino que está muy relacionado con la altura que nosotros tengamos. Por eso un mamífero en reposo está estudiado que su volumen corriente varía entre 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso real. Eso nos está dando que en el adulto nosotros tendríamos que manejar 6 mililitros de kilogramos por peso real, y digo peso teórico y no el real que nosotros tenemos, sino el que se hace por fórmula, que le pido que busquen la fórmula, si no se la vamos a dar nosotros. Bien, entonces 6 mililitros por kilogramo de peso sería el volumen corriente que deberíamos usar. Disculpen, no me estoy explicando bien. 6 mililitros por kilogramo de peso es lo que deberíamos poder generar o calcular nuestro volumen corriente. ¿Cómo se hace eso? Sacamos fórmula de peso ideal y lo multiplicamos por estas constantes que son los 6 mililitros. De esa manera vamos a encontrar el volumen corriente. La frecuencia respiratoria que vamos a tener que programar en el ventilador no son las 12 o 16 de frecuencia respiratoria. Generalmente va a caer por ahí, pero no serían eso, sino estaría dado si yo conozco el volumen minuto y conozco el volumen corriente, estaría dado por esa fórmula. Entonces,
frecuencia respiratoria sería igual a volumen minuto dividido volumen corriente. Entonces ahí estaría usando una frecuencia respiratoria, no al tuntún, sino específicamente por qué. Por lo tanto, antiguamente, cuando venía un paciente y teníamos que ponerle ventilación mecánica, le poníamos 500 mililitros de volumen corriente y 12 de frecuencia respiratoria. Y nos mandábamos mucho lío, porque si venía un paciente que pesaba 70 kilos, pero medía 1,50, y otro paciente al lado que pesaba 80 kilos, pero medía 1,90, normalmente si le poníamos 500 mililitros a aquel de 1,90, al otro día iba a estar recontra hipercápnico porque no lo íbamos a estar ventilando. Y al otro lo estaríamos súper distendiendo con una injuria pulmonar. Por lo tanto, se busca específicamente para cada paciente su frecuencia respiratoria y su volumen corriente de acuerdo a su peso real, que tiene relación con la altura. Acá vamos a complicar un poco la cosa, vamos a hablar de constantes de tiempo, si bien yo este tema lo voy a tocar bastante rápido. ¿Por qué? Porque después lo vamos a tocar mucho más en el monitoreo ventilatorio, ¿bien? Pero quiero que sepan que la constante de tiempo es el tiempo que tarda el aire en entrar, el aire no, sí, el aire en entrar y salir, ¿sí? Del alvéolo. Por lo tanto, si lo vamos a leer la definición, el tiempo necesario para la inflación pasiva y la deflación del pulmón o de cada alvéolo, y tiene mucha relación con la compliance y la resistencia. ¿Qué es la compliance? La distensibilidad toracopulmonar, que es la resistencia, todo lo que se opone al flujo. Esto le pido que lo lean y después lo vamos a repasar en el monitoreo ventilatorio. Y esto es lo que tenemos. Podemos tener alvéolos al lado que tengan constantes de tiempo totalmente diferentes, patológicos o no. Entonces hay constante de tiempo elevada, alta distensibilidad, alta resistencia, y constante de tiempo reducida, distensibilidad baja, baja resistencia. Otro tema que quiero tocar rápidamente es la presión inspiratoria. Bien. Toda la fuerza que hace el ventilador para mandar el aire al alvéolo, ¿bien? O sea que tiene que pasar desde los filtros del ventilador, desde la tubuladura, todas las interfaces que tenga el paciente, el tubo endotraqueal, la tráquea, los bronquios y llegar al alvéolo, toda la fuerza que tiene que hacer el ventilador para llegar a ese lugar, se llama presión inspiratoria máxima. Y lo vamos a ver en este punto. Bien, en este punto. Normalmente, cuando un paciente inspira y luego hago una pausa, que es esto aquí, de al menos 2 segundos, lo que vamos a conseguir es, en esa inspiración máxima, la presión inspiratoria máxima. Y en esa pausa, a flujo cero, vamos a darle tiempo para que se redistribuya todo el aire y generar lo que llamamos presión plató o presión meseta. Esa presión plató y presión meseta es muy importante porque marca la distensibilidad alveolar. Por lo tanto, nunca debe pasar de 28 centímetros de agua. Y eso no lo podemos programar, lo tenemos que medir. ¿Bien? Por lo tanto, conceptos muy importantes que tengan en la cabeza es la presión máxima de la vía aérea, la presión plato, la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, y va a tener una relación con la oxigenación, y la diferencia que hay entre la presión plato y la PIP, que es el driving pressure o diferencia de presión. Todos ese tipo de presiones que vamos a monitorizar nos van a dar una visualización de cuán estamos agrediendo al tejido pulmonar. Entonces, lo más importante de ventilación mecánica es no producir injuria ventilatoria, no hacer una lesión asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, los índices de presión, de plató, de PIP y de driving pressure, ¿sí? O de delta de presión, no van a ser índices que vamos a tener en cuenta a la hora de monitorizarlo para bajar las chances de lesionar al tejido pulmonar. Por lo tanto, cuando uno tiene la curva de presión y ve la presión máxima es tratar de compensar la resistencia de la vía aérea, y
la presión plató es todo el retroceso elástico que tiene que vencer esas presiones. Cuando hablamos de distensibilidad, tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro pulmón de abrirse y cerrarse. Si tenemos una neumonía y está todo colapsado, va a tener más o menos capacidad, menos capacidad. Por lo tanto, la distensibilidad va a bajar. Y es algo que vamos a monitorizar. La distensibilidad tiene que ver con la relación que hay entre el volumen corriente, la presión plató o la presión PIP y la PIP total. Perdón, la presión inspiratoria o la PIP total, como dice la fórmula aquí. Entonces, fíjense esta curva, ¿bien? Cuanto más compliance tiene, mejor está el pulmón. Cuanto menos compliance tiene, más patológico está nuestro pulmón. Y también la resistencia. La resistencia tiene que ver con las relaciones que hay entre las presiones, tanto la presión máxima como la presión plató, en relación a un flujo que le vamos a dar. Y esto va a tener que ver en caso de que tenga secreciones o no tenga secreciones, tenga broncoespasmo o no tenga broncoespasmo. Por lo tanto, yo no quiero extenderme tanto en la clase de hoy con esto. Sé que el apunte tenía algunas más cosas más como modo ventilatorio, que lo vamos a ver la clase que viene, pero quería darle un pantallazo sobre los cambios fisiológicos que se producen luego de la intubación y algunos pequeños destellos de qué monitoreo ventilatorio vamos a hacer. Sin molestarlos más, les dejo un gran abrazo y los espero en el vivo. Muchas gracias.